Cuando miramos el cielo nocturno, parece que lo vemos todo: estrellas, planetas, la Vía Láctea. Pero en realidad, solo estamos observando una pequeña parte del universo. La mayor parte del cosmos permanece completamente invisible para nuestros ojos e incluso para los telescopios más potentes. Y hoy nos sumergiremos en un emocionante viaje por el mundo de los objetos espaciales ocultos que cambian nuestra comprensión de la realidad. Comencemos con el más misterioso: la materia oscura. Imagínese, los científicos afirman que aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo es completamente invisible. Esto no es ficción, es una realidad científica. La materia oscura no emite luz, no la absorbe ni la refleja. Es completamente transparente a todas las formas de radiación electromagnética. Entonces, ¿cómo supimos siquiera de su existencia? Todo comenzó en los años 30 del siglo pasado, cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky estudió los cúmulos de galaxias en la constelación de Her Verónica. Notó algo extraño: las galaxias se movían mucho más rápido de lo que deberían, dada la cantidad de materia visible. De acuerdo con las leyes de la física, deberían haberse dispersado en diferentes direcciones, pero esto no sucedió. Algo invisible los mantenía unidos con su gravedad. Más tarde, los astrónomos descubrieron evidencia aún más impresionante. Cuando observaron la rotación de las galaxias, resultó que las estrellas en los bordes de las galaxias se mueven a la misma velocidad que las más cercanas al centro. Esto contradecía todos los cálculos. La única explicación es que hay un enorme halo de materia invisible alrededor de la parte visible de la galaxia, que afecta el movimiento de las estrellas. Hoy en día, los científicos buscan partículas de materia oscura en laboratorios subterráneos profundos protegidos de los rayos cósmicos. Crearon detectores ultrasensibles enfriados a casi cero absoluto, con la esperanza de registrar al menos una instancia de una partícula de materia oscura que interactúa con los átomos del detector. Pero por ahora, sigue siendo esquiva, como un fantasma que atraviesa las paredes. Ahora hablemos de algo aún más extraño: la energía oscura. Si la materia oscura al menos se comporta como materia, creando atracción gravitacional, entonces la energía oscura hace exactamente lo contrario: separa el universo. En el año 98 del siglo pasado, dos grupos independientes de astrónomos estudiaron supernovas distantes, explosiones de estrellas que pueden usarse como hitos cósmicos para medir distancias. Y lo que encontraron sorprendió a la comunidad científica. Resultó que el universo no solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo con aceleración. Es como lanzar una pelota hacia arriba y ver que en lugar de reducir la velocidad y caer hacia atrás, vuela cada vez más rápido. Algo empuja todo el espacio, haciendo que las galaxias se alejen unas de otras a velocidades cada vez mayores. Es algo llamado energía oscura, y constituye aproximadamente el 68% de todo en el universo. ¿Qué es? Nadie lo sabe. Tal vez esta sea una propiedad del espacio en sí, algún tipo de energía de vacío interno. Tal vez sea un campo completamente nuevo que impregna todo el universo. O tal vez nuestra comprensión de la gravedad a escalas cósmicas es simplemente incorrecta. Pero una cosa está clara: la energía oscura determina el destino del universo. Si continúa acelerando el espacio, en miles de millones de años, las galaxias estarán tan lejos que ninguna otra estrella que no sean las de nuestra propia galaxia será visible desde la Tierra. Pero no son solo estas sustancias misteriosas las que están ocultas. En el espacio, hay objetos tan extremos que literalmente se esconden de nuestra vista. Estoy hablando de agujeros negros. Estos no son solo puntos oscuros en el espacio, son lugares donde el espacio y el tiempo están distorsionados hasta tal punto que incluso la luz no puede escapar. Un agujero negro se forma cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa bajo su propio peso. Imagina que comprimes un objeto del tamaño del Sol al tamaño de una ciudad,
y luego continúas comprimiendo al tamaño de tu dedo meñique. Y así sucesivamente, hasta que toda esa masa se concentra en un punto de tamaño infinitesimal. Este es un agujero negro, una singularidad rodeada por un horizonte de eventos, un límite más allá del cual nada puede regresar. ¿Cómo podemos detectar algo que es por definición invisible? Por impacto en el medio ambiente. Cuando el gas y las estrellas se acercan demasiado al agujero negro, comienzan a orbitarlo, formando un disco de acreción. La materia en este disco se acelera a velocidades enormes y se calienta hasta millones de grados, emitiendo poderosos rayos X antes de desaparecer para siempre más allá del horizonte de eventos. En el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se esconde un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A. Su masa es de 4 millones de masas solares, comprimidas en un volumen menor que la órbita de Mercurio. Durante décadas, los astrónomos han observado estrellas orbitando algo invisible en el centro de la galaxia, y esto es lo que hizo posible no solo probar la existencia de un agujero negro, sino también medir su masa con una precisión increíble. Y en el año 2019, tuvo lugar una verdadera revolución. Por primera vez en la historia, la humanidad vio la sombra de un agujero negro. Usando una red de radiotelescopios ubicados alrededor del planeta, los científicos los combinaron en un telescopio virtual del tamaño de la Tierra y fotografiaron el agujero negro en el centro de la galaxia distante M87. La imagen muestra un anillo de luz. Estos son fotones que orbitan el agujero negro en el borde del horizonte de eventos, y una sombra oscura en el centro, el agujero negro en sí. Pero los agujeros negros no son solo aspiradoras espaciales. Pueden ser las fuentes de los fenómenos más poderosos del universo. Cuando dos agujeros negros se fusionan, crean ondas en el tejido mismo del espacio-tiempo, ondas gravitacionales. Estas ondas se propagan por el espacio a la velocidad de la luz, y cuando llegan a la Tierra, causan fluctuaciones microscópicas en el espacio. Tan microscópicos que se necesitaron detectores de varios kilómetros de largo para detectarlos, capaces de medir cambios más pequeños que el diámetro de un protón. La primera detección directa de ondas gravitacionales en el año 2015 abrió una forma completamente nueva de observar el universo. Ahora podemos escuchar eventos que antes estaban completamente ocultos, fusiones de agujeros negros, colisiones de estrellas de neutrones, tal vez incluso ecos del propio Big Bang. Hablando de objetos ocultos, no se puede dejar de mencionar las estrellas de neutrones, estas maravillas cósmicas que casi se convierten en agujeros negros. Cuando una estrella masiva explota como una supernova, a veces su núcleo no colapsa completamente en un agujero negro, sino que se detiene en una etapa intermedia. Los protones y los electrones se comprimen juntos para formar neutrones, y el resultado es un objeto del tamaño de una ciudad, pero con una masa mayor que la del Sol. La densidad de una estrella de neutrones es tan increíble que una cucharadita de su materia pesaría más de 1.000 millones de toneladas. Imagínese esta cifra, 1.000 millones de toneladas en una cucharadita. Si de alguna manera pudieras transferir un pedazo de una estrella de neutrones a la Tierra, caería instantáneamente a través del planeta como un cuchillo a través de la mantequilla. Algunas estrellas de neutrones giran a velocidades increíbles, cientos de veces por segundo. Estos son púlsares, faros cósmicos que emiten poderosos haces de ondas de radio desde sus polos magnéticos. Cuando estos rayos se dirigen a la Tierra a medida que la estrella gira, vemos pulsos regulares, como el destello de un faro cósmico distante. El primer púlsar descubierto era tan regular que los astrónomos inicialmente pensaron que era una señal de una civilización alienígena. Y los magnetares son un tipo aún más extremo de estrella de neutrones. Tienen los campos magnéticos más fuertes del universo, cuatrillones de veces más poderosos que el campo magnético de la Tierra. Si un magnetar estuviera a medio camino de la Luna, su campo magnético desgarraría las moléculas de su cuerpo. A veces, los magnetares producen llamaradas.
explosiones de energía tan poderosas que pueden afectar la magnetosfera de la Tierra desde una distancia de miles de años luz. Ahora hablemos de los objetos que acechan, no porque no emitan luz, sino porque están demasiado lejos o son demasiado tenues. Las enanas marrones son las llamadas estrellas fallidas, objetos que se formaron como estrellas a partir de nubes de gas y polvo, pero no ganaron suficiente masa para encender la fusión termonuclear en su interior. Flotaban en algún lugar en el medio entre planetas gigantes y estrellas reales. Las enanas marrones son tan tenues que son extremadamente difíciles de encontrar. Emiten principalmente en el rango infrarrojo, por lo que se necesitan telescopios especiales para detectarlos. Y esto es lo interesante. Los científicos sugieren que puede haber miles de millones de enanas marrones en nuestra galaxia, tal vez incluso más que estrellas reales. Simplemente se esconden en la oscuridad, invisibles y desapercibidos. Otra categoría de objetos ocultos son los planetas huérfanos, mundos que han sido expulsados de sus sistemas estelares y ahora deambulan por el espacio interestelar en completa oscuridad y frío. Imagina un planeta del tamaño de la Tierra o más grande viajando a través de una galaxia sin una estrella, sin un sol en el cielo, en la noche eterna. ¿Cuántos mundos de este tipo hay? Algunas estimaciones sugieren que puede haber más planetas huérfanos que estrellas en la galaxia. Es casi imposible detectar tales objetos porque no reflejan la luz de las estrellas y casi no emiten calor propio. A veces se pueden atrapar gracias al efecto de microlente. Cuando un planeta huérfano pasa entre nosotros y una estrella distante, su gravedad enfoca momentáneamente la luz de la estrella, causando un breve destello de brillo. Pero estos eventos son tan raros y de corta duración que millones de estrellas necesitan ser observadas constantemente al mismo tiempo para detectarlos. ¿Y qué dices de los objetos que están ocultos simplemente porque están en lugares donde no podemos mirar? Por ejemplo, la zona de evitación es una región del cielo encerrada por el disco de nuestra propia galaxia. Mientras miramos hacia el centro de la Vía Láctea, espesas nubes de polvo y gas bloquean nuestra vista. Cualquier cosa puede esconderse detrás de esta cortina: cúmulos de galaxias, agujeros negros supermasivos, galaxias enteras que ni siquiera conocemos. Los científicos están utilizando radiotelescopios y de rayos X para penetrar este velo, y ya han descubierto varias galaxias ocultas que antes eran invisibles en el rango óptico. Una de las más famosas es la galaxia enana de Sagitario, que en realidad se está fusionando con nuestra Vía Láctea en este momento, pero pasó desapercibida hasta finales del siglo pasado porque estaba oculta detrás de las nubes estelares. También hay objetos que están ocultos en el tiempo. Los cuásares son núcleos extremadamente brillantes de galaxias distantes alimentados por agujeros negros supermasivos que absorben materia activamente. Son tan brillantes que pueden superar la luminosidad de toda una galaxia. Pero todos los cuásares que observamos están a enormes distancias, lo que significa que los vemos como eran hace miles de millones de años. La luz de estos objetos viajó por el espacio durante miles de millones de años antes de llegar a nuestros telescopios. Literalmente estamos mirando hacia el pasado, observando el universo como era cuando era más joven, más turbulento y caótico. Los cuásares más lejanos que vemos existieron cuando el universo tenía menos de 1000 millones de años. Nos muestran una era en la que las galaxias se estaban formando, cuando crecieron los primeros agujeros negros supermasivos, absorbiendo enormes cantidades de materia. Pero aquí está lo sorprendente: en el universo moderno, a nuestro alrededor, los cuásares prácticamente han desaparecido. La mayoría de los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias cercanas ahora están inactivos. Han agotado su combustible o simplemente han entrado en modo de hibernación. Esto significa que toda una era de la historia cósmica está oculta para nosotros simplemente porque vivimos en una era diferente. No podemos ver cuásares activos cerca porque ya no están allí.
están ocultos en el pasado. Y esto nos lleva a un misterio aún más profundo, la edad oscura del universo. Después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos, hubo una larga era de oscuridad. No había luz. Las estrellas aún no han nacido. Las galaxias aún no se han formado. El universo estaba lleno de hidrógeno neutro, que absorbía casi toda la radiación. Esta edad oscura duró cientos de millones de años. Los científicos lo llaman la Edad Media Cósmica. Y no sabemos casi nada de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque no hay luz que nos haya llegado de esa época. Este es literalmente un periodo oculto en la historia del universo. Solo ahora, gracias al telescopio James Webb, que puede ver en el infrarrojo, estamos comenzando a romper este velo y observar las primeras galaxias que nacieron al final de la Edad Oscura. Pero incluso James Webb no puede verlo todo. Hay un límite absoluto para nuestra observación, el horizonte de eventos cósmicos. Este no es un objeto físico, sino un límite más allá del cual fundamentalmente no podemos mirar. El universo tiene una edad finita, aproximadamente 13.800 millones de años. Esto significa que la luz solo ha tenido un tiempo limitado para llegar a nosotros. Todo lo que está más allá de una cierta distancia simplemente no ha tenido tiempo de enviarnos su luz. Además, debido a la expansión del universo, hay galaxias cuya luz nunca nos alcanzará. El espacio entre nosotros y ellos se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. Sí, el espacio puede hacer eso, limitar la velocidad de la luz se trata de moverse a través del espacio, no de expandir el espacio en sí. Estas galaxias están ocultas para siempre de nosotros, no por obstáculos físicos, sino por la estructura misma del espacio y el tiempo. Ahora imagina esto, tal vez haya universos enteros ocultos para nosotros. La teoría de cuerdas y algunos otros modelos teóricos sugieren que nuestro universo puede ser solo uno de los innumerables universos en el multiverso. Cada universo puede tener sus propias leyes de la física, sus propias constantes, su propia historia. Algunos pueden ser similares a los nuestros, otros pueden ser completamente extraños, con un número diferente de dimensiones del espacio, con diferentes fuerzas fundamentales. Si esto es cierto, entonces estos universos están ocultos para siempre para nosotros. No podemos viajar a ellos, no podemos observarlos. Ni siquiera podemos probar o refutar su existencia mediante observaciones directas. Existen en un espacio abstracto de posibilidades, separados de nuestra realidad por una barrera que no se puede superar. Pero volvamos a los objetos que se pueden observar, al menos teóricamente. Los agujeros negros primordiales son objetos hipotéticos que podrían haberse formado en los primeros momentos, después del Big Bang, cuando densas regiones del espacio colapsaron por su propio peso. A diferencia de los agujeros negros ordinarios, que se forman a partir de estrellas masivas, los agujeros negros primordiales pueden tener cualquier masa, desde microscópica hasta enorme. Algunos científicos sugieren que son los agujeros negros primordiales los que pueden ser la materia oscura que estamos buscando. Si hay miles de millones de pequeños agujeros negros dispersos en el universo que son del tamaño de un átomo o, incluso más pequeños, serían invisibles pero crearían la gravedad necesaria. Sin embargo, es extremadamente difícil detectar tales objetos. Son tan pequeños y numerosos que es casi imposible observarlos individualmente. También existe un fenómeno llamado lente gravitacional, que nos permite ver objetos ocultos indirectamente. Cuando un objeto masivo, como un cúmulo de galaxias, se interpone entre nosotros y una fuente de luz distante, su gravedad deforma el espacio, actuando como una lente gigante. La luz de galaxias distantes se dobla alrededor del cúmulo, creando imágenes distorsionadas y estiradas, y a veces incluso múltiples copias de la misma galaxia. No es solo un efecto visual interesante.
Las lentes gravitacionales permiten a los astrónomos ver galaxias que de otro modo serían demasiado tenues y distantes para observar. La lente del racimo actúa como un telescopio natural, amplificando la luz de los objetos más antiguos y lejanos del universo. Gracias a este efecto, pudimos ver galaxias que existieron menos de 1000 millones de años después del Big Bang. Pero las lentes gravitacionales también revelan algo más: la distribución de la materia oscura. Dado que la materia oscura tiene masa, también distorsiona la luz. Los astrónomos pueden mapear dónde está la materia oscura en los cúmulos de galaxias observando exactamente cómo se distorsionan las imágenes de las galaxias de fondo. Y lo que encuentran confirma que hay mucha más materia oscura que materia ordinaria. Forma enormes redes cósmicas que impregnan todo el universo, estructuras tan grandes que las galaxias individuales parecen ser solo nódulos en ellas. Hablando de estructuras a gran escala, vale la pena mencionar los vacíos cósmicos, enormes regiones del espacio donde prácticamente no hay galaxias. Estos vacíos pueden alcanzar cientos de millones de años luz de diámetro. Hay tan poca materia dentro de ellos que parecen desiertos espaciales. Pero no están completamente vacíos, incluso hay materia oscura y energía oscura, y puede haber planetas huérfanos individuales o enanas tenues deambulando. El vacío cósmico más grande conocido, el vacío de Eridanus, es tan grande que la luz tarda 1000 millones de años en cruzarlo. Dentro de este vacío, los investigadores descubrieron otra anomalía: un punto frío en la radiación cósmica de fondo de microondas, un eco del Big Bang. Algunos científicos sugieren que este punto frío podría ser un rastro de nuestro universo colisionando con otro universo en la antigüedad, pero esto sigue siendo una hipótesis altamente especulativa. Otro tipo de objeto oculto son los objetos interestelares que visitan nuestro sistema solar. En el año 2017, los astrónomos descubrieron un extraño objeto que volaba a través de nuestro sistema a una velocidad increíble. Se llamaba Oumuamua, que significa explorador o mensajero en hawaiano. Fue el primer objeto interestelar confirmado, vino de fuera del sistema solar y ahora lo abandona para siempre. Pero Oumuamua era extraño en muchos sentidos. En primer lugar, su forma es oblonga, como un cigarro o un panqueque, lo cual es inusual para los asteroides. En segundo lugar, aceleró mientras se alejaba del Sol, como si estuviera siendo empujado por una fuerza adicional. Esto puede ser causado por la evaporación de volátiles como los cometas, pero Oumuamua no tenía una cola visible. Algunos científicos incluso han sugerido que podría haber sido un objeto artificial, una sonda espacial de otra civilización, aunque la mayoría de los astrónomos se inclinan por una explicación natural. ¿Cuántos de estos vagabundos interestelares vuelan a través del sistema solar sin ser notados? Solo descubrimos Oumuamua porque pasó lo suficientemente cerca y era lo suficientemente grande. Pero puede haber miles de objetos más pequeños viajando constantemente entre estrellas, invisibles y desapercibidos. Quizás algunos de ellos contienen moléculas orgánicas o incluso vida microscópica, transportando material biológico de un sistema estelar a otro. Esto nos lleva a uno de los mayores misterios: ¿hay otra vida ahí fuera, en las profundidades ocultas del espacio? Los exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas, ahora se descubren por miles. Sabemos que los planetas son comunes en el universo. Algunos de ellos se encuentran en la llamada zona residencial, donde la temperatura permite la existencia de agua líquida en la superficie. Pero, ¿hay vida en estos planetas? Esto sigue siendo un secreto oculto. Todavía no podemos observar directamente la superficie de los exoplanetas. Son demasiado pequeños y tenues en comparación con sus estrellas. Es como tratar de ver una luciérnaga junto a un foco a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, los astrónomos han desarrollado métodos ingeniosos. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, bloquea una pequeña fracción de la luz.
Al analizar cómo cambia el espectro de esta luz a medida que pasa a través de la atmósfera del planeta, los científicos pueden determinar la composición química de la atmósfera. Y ahí es donde las cosas se ponen emocionantes. Ciertas combinaciones de gases en la atmósfera pueden ser biofirmas, signos de vida. Por ejemplo, el oxígeno en grandes cantidades es químicamente inestable y desaparece rápidamente si algo no lo produce constantemente. En la Tierra, las plantas y otros organismos fotosintéticos hacen esto. Si detectáramos un planeta con mucho oxígeno y metano al mismo tiempo, sería una poderosa pista a favor de la vida. El telescopio James Webb ya ha comenzado a estudiar las atmósferas de los exoplanetas con un detalle sin precedentes. Quizás en los próximos años o décadas descubramos los primeros signos verdaderos de vida extraterrestre ocultos, en líneas espectrales de luz de un mundo distante. O tal vez la vida existe en formas tan diferentes a las terrenales que ni siquiera sabemos qué buscar. Algunos científicos sugieren que la vida puede existir no solo en los planetas. Las lunas de planetas gigantes, como Europa, una luna de Júpiter, o Encélado, una luna de Saturno, tienen océanos subterráneos de agua líquida debajo de una corteza gruesa y helada. Los géiseres en Encélado expulsan agua al espacio, y las naves espaciales ya han volado a través de estas emisiones, analizando su composición. Hay moléculas orgánicas, sales, signos de actividad hidrotermal. Todos los ingredientes para la vida están presentes. ¿Podría algo que vive en las oscuras profundidades flotar debajo de la superficie helada de Encélado, alimentándose de la energía química de los respiraderos hidrotermales, similar a los ecosistemas en el fondo de los océanos de la Tierra? Esta posibilidad es tan fascinante que ya se planean futuras misiones para buscar signos de vida en estos océanos ocultos. Pero la forma más inusual de vida oculta puede ser la vida dentro de las estrellas o los planetas. Suena absurdo, pero algunos teóricos sugieren la existencia de formas de vida basadas en principios completamente diferentes, no reacciones químicas, sino, por ejemplo, campos magnéticos o procesos nucleares. En el plasma de una estrella o en las condiciones extremas del núcleo del planeta, pueden surgir complejas estructuras autoorganizadas que revelan las propiedades de la vida, metabolismo, reproducción, evolución. Esto es pura especulación, por supuesto, pero muestra lo poco que sabemos realmente sobre las posibilidades del universo. La vida puede esconderse en lugares que ni siquiera consideramos potencialmente habitables. Tal vez esté a nuestro alrededor, pero simplemente no lo reconocemos porque es muy diferente de lo que conocemos. Y esto nos lleva a otro grupo de objetos ocultos, los artificiales. Si hay civilizaciones muy avanzadas en el universo, ¿dónde están sus huellas? Esta pregunta se conoce como la paradoja de Fermi. La Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas, muchas de las cuales tienen miles de millones de años. Incluso si solo una pequeña fracción de ellos tiene planetas con vida, y una fracción aún más pequeña desarrolla civilizaciones tecnológicas, debería haber muchos de ellos. Pero, ¿dónde están todos? Una posibilidad es que las civilizaciones altamente desarrolladas se escondan a propósito. Quizás haya buenas razones para pasar desapercibido. Depredadores espaciales que destruyen cualquier civilización que traicione su presencia. En este caso, el cosmos puede llenarse de civilizaciones ocultas, cada una de las cuales está en silencio y escuchando, tratando de descubrir a otras sin revelarse. Otra posibilidad es que las civilizaciones altamente avanzadas utilicen tecnologías que simplemente no podemos detectar. Tal vez se están comunicando a través de ondas gravitacionales o algún otro canal que ni siquiera conocemos. O son tan eficientes en el uso de la energía que prácticamente no dejan rastros notables. Una civilización que hace un uso completo de la energía de su estrella a través de una estructura conocida como esfera de Dyson absorbería toda la luz visible pero emitiría en el infrarrojo.
Los astrónomos están buscando tales estrellas anómalas, pero aún no han encontrado candidatos convincentes. Y quizás la respuesta más inquietante a la paradoja de Fermi es que nosotros mismos estamos entre los primeros. Quizás el universo era demasiado joven y caótico para que la vida emergiera durante la mayor parte de su historia. Las primeras generaciones de estrellas no tenían los elementos pesados necesarios para formar planetas de tipo terrestre. Quizás solo ahora, después de miles de millones de años de evolución del universo, las condiciones se han vuelto favorables para el desarrollo de la vida compleja. Y si este es el caso, entonces el espacio que nos rodea puede estar vacío, oculto no por los esfuerzos conscientes de otras civilizaciones, sino simplemente porque aún no existen. Pero hay otra hipótesis que te hace pensar. ¿Qué pasa si la vida inteligente inevitablemente se destruye a sí misma? Tal vez exista una cierta barrera tecnológica, el momento en que una civilización adquiere la capacidad de autodestruirse, pero aún no tiene la sabiduría para evitarlo. Armas nucleares, inteligencia artificial que está fuera de control, colapso ecológico, pandemias creadas en laboratorios. Hay muchas formas en que una civilización tecnológica puede destruirse a sí misma antes de convertirse en interestelar. Si este es el caso, entonces el espacio puede ser un cementerio de civilizaciones, cada una de las cuales brilló por un breve momento y se desvaneció, dejando atrás solo ruinas silenciosas en planetas distantes. Estos sitios arqueológicos de culturas alienígenas están ocultos para nosotros por grandes distancias, y es posible que nunca los encontremos hasta que desarrollemos la capacidad de viajar interestelarmente. Hablando de viajes interestelares, vale la pena mencionar los chorros cósmicos y las autopistas espaciales. Los científicos han descubierto que las interacciones gravitacionales entre los cuerpos celestes crean trayectorias especiales en el espacio, caminos en los que la nave espacial puede moverse con un consumo mínimo de combustible, utilizando solo la gravedad. Estas trayectorias forman una compleja red de autopistas espaciales que impregnan el sistema solar. Pero lo interesante es que tales estructuras pueden existir a nivel galáctico. La materia oscura forma filamentos y nudos en la red cósmica, y estas estructuras crean canales gravitacionales. Una civilización muy avanzada podría usar estas autopistas naturales para moverse entre las estrellas, ahorrando enormes cantidades de energía. Quizás en este momento, mientras hablamos, las naves espaciales de alguien están corriendo a lo largo de estas rutas ocultas, invisibles para nuestros telescopios. Ahora hablemos de anomalías temporales. La teoría general de la relatividad de Einstein predice que un fuerte campo gravitacional ralentiza el tiempo. Cerca de un agujero negro, el tiempo pasa mucho más lentamente que lejos de él. Si pudieras sobrevivir cerca del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo, podría pasar una hora para ti, mientras que milenios pasarían en el resto del universo. Esto significa que hay objetos ocultos en el futuro. Imagina una civilización que decide construir su ciudad en órbita alrededor de un agujero negro, en un punto donde el tiempo se ralentiza miles de veces. Pasarían días y meses para ellos, mientras que el universo circundante envejecería por millones de años. Podrían viajar al futuro esperando en su órbita. Cuando finalmente decidieran regresar a la galaxia, descubrirían un mundo completamente diferente, millones de años en el futuro. La teoría de la relatividad también predice la existencia de curvas cerradas similares al tiempo, trayectorias en el espacio-tiempo que giran sobre sí mismas. Teóricamente, si tales estructuras existieran, permitirían viajar al pasado. Pero, ¿existen realmente? La mayoría de los físicos son escépticos ante esta idea, ya que el viaje en el tiempo genera paradojas que parecen irresolubles. Pero matemáticamente, esto es posible bajo ciertas condiciones extremas, dentro de agujeros negros en rotación o en presencia de materia exótica con una masa negativa. Si existen curvas cerradas similares al tiempo, se abren posibilidades asombrosas. Tal vez haya eventos u objetos en nuestro pasado que en realidad vinieron del futuro.
O viceversa, algo de nuestro presente puede afectar el pasado, creando bucles causales que están ocultos a la observación ordinaria porque están fuera del tiempo lineal. Otra categoría de objetos ocultos son las partículas virtuales. La mecánica cuántica afirma que incluso un vacío completamente vacío está burbujeando con actividad. Los pares de partículas y antipartículas surgen constantemente de la nada y desaparecen en una fracción de segundo, tan rápidamente que no se pueden observar directamente. Existen en un estado cuántico suspendido, oculto por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Estas partículas virtuales no son solo una abstracción teórica, sino que tienen efectos reales y medibles. El efecto Casimir, por ejemplo, ocurre debido a partículas virtuales. Si coloca dos placas de metal muy juntas en el vacío, habrá una fuerza de atracción débil entre ellas. Esto sucede porque solo pueden existir partículas virtuales con ciertas longitudes de onda entre las placas, mientras que todas las posibles existen afuera. Este desequilibrio crea una presión que empuja las placas una hacia la otra. Cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, las partículas virtuales dan lugar a un efecto aún más extraño, la radiación de Hawking. Cuando un par de partículas virtuales emergen justo en el límite del horizonte de eventos, una de ellas puede caer dentro del agujero negro y la otra escapar al exterior. Para un observador externo, parece como si el agujero negro estuviera irradiando. Esto significa que los agujeros negros no son completamente negros, se evaporan lentamente, perdiendo masa debido a esta radiación cuántica. Para los grandes agujeros negros, este proceso es increíblemente lento. Un agujero negro supermasivo tardaría billones de años en evaporarse por completo. Pero los pequeños agujeros negros primordiales, si existen, podrían evaporarse más rápido. Cuando un agujero negro se vuelve muy pequeño, se evapora cada vez más rápido hasta que finalmente desaparece en un estallido de energía. Estas llamaradas están ocultas en el espacio, y su detección sería una prueba de la existencia de agujeros negros primordiales y la confirmación de la teoría de Hawking. La mecánica cuántica también asume la existencia de realidades alternativas. De acuerdo con la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se bifurca. Todos los resultados posibles se realizan, pero en diferentes universos paralelos. Esto significa que hay innumerables versiones de ti viviendo en realidades paralelas donde se han tomado otras decisiones, donde la historia ha tomado un camino diferente. Estos universos paralelos están completamente ocultos para nosotros. No hay conexión entre ellos, no hay forma de comunicarse o viajar de uno a otro. Existen en un superespacio cuántico de posibilidades, separados para siempre de nuestra rama de la realidad. Si esta interpretación es correcta, entonces la mayor parte de la realidad se nos oculta simplemente porque estamos en una rama particular del árbol cuántico infinito. Pero incluso en nuestro propio universo, hay áreas donde la mecánica cuántica y la gravedad se encuentran en condiciones tan extremas que nuestras teorías se desmoronan. Dentro del agujero negro, en el núcleo mismo de la singularidad, la densidad y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Nuestras ecuaciones ya no funcionan. No sabemos qué está pasando allí. Algunos teóricos sugieren que la singularidad puede ser un pasaje a otro universo, o a otra región de nuestro propio universo. Es posible que nazca un nuevo universo dentro de cada agujero negro, que se expande en su propio espacio-tiempo, completamente separado del universo padre. Si este es el caso, entonces todo nuestro universo podría existir dentro del agujero negro de algún universo más grande, y nunca lo sabríamos todo. Estas ideas bordean la filosofía no menos que la física. Pero muestran cuán profundo puede ser el sigilo en el espacio. No solo objetos que son difíciles de ver debido a la distancia o la oscuridad,
sino niveles enteros de realidad que pueden existir junto a nosotros pero que permanecen para siempre fuera de nuestro alcance. Ahora volvamos a los objetos ocultos más específicos. Las nubes de Oort son una hipotética capa esférica de billones de cometas que rodea el sistema solar a una distancia de casi un año luz del Sol. Es la parte más externa de nuestro sistema planetario, y nunca la hemos observado directamente. Solo sabemos de su existencia porque algunos cometas que se acercan al sistema solar interior tienen órbitas que indican su origen en esta región distante. La nube de Oort está tan distante que los objetos que contiene están prácticamente estacionarios. Flotan en la oscuridad, apenas retenidos por la débil gravedad del Sol. De vez en cuando, el paso de una estrella cercana o las perturbaciones gravitacionales de la Vía Láctea dan un pequeño empujón a estos objetos, y algunos de ellos inician un largo viaje hacia el interior del sistema, convirtiéndose en cometas que podemos observar. Pero, ¿qué más podría estar al acecho en la nube de Oort? Algunos astrónomos sugieren que puede haber un planeta no descubierto allí, el planeta 9 o el planeta X. La evidencia circunstancial, como las órbitas inusuales de algunos objetos transneptunianos, insinúa la presencia de un gran planeta en algún lugar en las afueras del sistema solar. Si existe, este planeta podría ser de 5 a 10 veces más masivo que la Tierra, pero tan distante y oscuro que aún no hemos podido encontrarlo. La búsqueda de este escurridizo planeta continúa. Los astrónomos escanean sistemáticamente el cielo, buscando una luz tenue que se mueva contra un fondo de estrellas fijas. Pero el espacio de búsqueda es enorme y el objeto es tenue. Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño del sistema solar. También existe la posibilidad de que los objetos interestelares capturados estén al acecho en la nube de Oort, materia de otros sistemas estelares que fue capturada por la gravedad del Sol cuando nuestro sistema pasó por regiones más densas de la galaxia hace miles de millones de años. Estos objetos podrían transportar información sobre otros sistemas estelares, tal vez incluso moléculas orgánicas o rastros de vida de otros mundos. Más cerca de nosotros, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, también hay secretos ocultos. La mayoría de los asteroides son pequeños y discretos, pero algunos son extraños. Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides, tiene puntos brillantes en su superficie que resultaron ser depósitos de sal, posiblemente de un océano subterráneo. El agua líquida puede esconderse debajo de la superficie oscura de Ceres, y donde hay agua, podría haber vida. Otros asteroides muestran signos de la presencia de metales, moléculas orgánicas e incluso hielo. Algunos de ellos pueden ser fragmentos de planetas que nunca se formaron, o los restos de un planeta que fue destruido hace miles de millones de años. Cada asteroide es una cápsula del tiempo que contiene información sobre la existencia temprana del sistema solar, pero la mayoría de ellos permanecen inexplorados, ocultos simplemente por su abundancia y pequeño tamaño. También hay objetos ocultos de origen cósmico en la propia Tierra. Los micrometeoritos caen constantemente en nuestro planeta, pequeñas partículas de polvo cósmico que atraviesan la atmósfera y se depositan en la superficie. Cada día, alrededor de 100 toneladas de materia cósmica caen a la Tierra, pero la mayor parte es tan pequeña que pasa desapercibida. Estas partículas pueden contener moléculas prebióticas que ayudaron a dar a luz a la vida en la Tierra, o incluso rastros microscópicos de vida extraterrestre. Algunos científicos también están buscando formas más exóticas de materia cósmica en la Tierra. Si la materia oscura está formada por partículas pesadas, algunas de ellas pueden acumularse dentro de objetos grandes como la Tierra. Los detectores subterráneos buscan señales de la aniquilación de partículas de materia oscura atrapadas en la gravedad de la Tierra. Hasta ahora, los resultados son negativos, pero la búsqueda continúa. También existe el fenómeno de los fenómenos transitorios, eventos que ocurren muy rápidamente y luego desaparecen.
Los destellos de radio rápidos son poderosos pulsos de ondas de radio que duran solo milisegundos pero emiten tanta energía como el Sol en unos pocos días. Provienen de galaxias distantes y todavía no entendemos completamente qué los causa. Algunos flashes de radio rápidos se repiten con cierta frecuencia. Otros ocurren una vez y nunca más. Esto crea un misterio. ¿Hay diferentes fuentes allí? La teoría más popular los vincula con magnetares, pero algunas llamaradas son tan extrañas y poderosas que obligan a los científicos a buscar explicaciones más exóticas. Todos los días, miles de tales llamaradas ocurren en el espacio, pero la mayoría de ellas pasan desapercibidas, ocultas en el océano de señales cósmicas. ¿Qué pasa con los estallidos de rayos gamma? Estas son las explosiones más poderosas del universo. En unos pocos segundos emiten más energía que el Sol en toda su existencia. Surgen durante el colapso de estrellas supermasivas o la fusión de estrellas de neutrones, y su radiación es tan intensa que si se produjera un estallido de rayos gamma en nuestra galaxia a unos pocos miles de años luz de la Tierra, podría destruir la capa de ozono y causar una extinción masiva. Pero esto es lo que es sorprendente. Estas explosiones están dirigidas. Irradian la mayor parte de su energía en haces estrechos, como reflectores cósmicos. Esto significa que solo vemos estallidos de rayos gamma que se dirigen aleatoriamente en nuestra dirección. ¿Cuántos de ellos están sucediendo en direcciones que no podemos ver? Es posible que cada minuto en algún lugar del universo una estrella masiva muera en una explosión catastrófica. Pero no lo sabemos porque su rayo de despedida vuela hacia el otro lado. También hay objetos teóricos que nunca se han descubierto, pero que pueden existir de acuerdo con las leyes de la física. Los agujeros de gusano son túneles hipotéticos en el espacio-tiempo que conectan dos puntos distantes en el universo. Si existen, viajar a través de un agujero de gusano te permitiría viajar grandes distancias en un instante, tal vez incluso a otras galaxias u otras épocas del tiempo. El problema es que los agujeros de gusano son probablemente inestables. Según la relatividad general, colapsarían instantáneamente si no se mantuvieran abiertos con materia exótica con energía negativa. Tal materia es posible cuánticamente, pero ¿existen cantidades suficientes en el universo? No sabemos. Quizás las civilizaciones muy avanzadas aprendieron a crear y estabilizar agujeros de gusano, usándolos como portales entre las estrellas. De ser así, estos portales podrían estar dispersos por toda la galaxia, completamente ocultos para nosotros, hasta que alcancemos un nivel tecnológico suficiente para detectarlos y explotarlos. Otro objeto teórico son los agujeros blancos. Si un agujero negro es una región de la que nada puede escapar, entonces un agujero blanco sería una región donde nada puede entrar. Irradiaría materia y energía hacia afuera. Matemáticamente, los agujeros blancos están permitidos por las ecuaciones de la relatividad general, pero nunca se ha descubierto ninguno. La mayoría de los físicos creen que no pueden existir en la realidad debido a perturbaciones en la termodinámica y la causalidad. Pero, ¿y si los agujeros blancos existieran en el universo primitivo? Pueden haber sido fuentes de materia y energía en los primeros momentos después del Big Bang y luego desaparecieron. O, una posibilidad aún más exótica, una singularidad dentro de un agujero negro podría estar conectada a un agujero blanco en otro universo. Cualquier cosa que caiga en un agujero negro en nuestro universo es expulsada a través de un agujero blanco en otro lugar. Si esto es cierto, entonces los agujeros negros no son tumbas definitivas para la materia, sino portales a través de los cuales la materia es transportada a otras realidades, ocultas para siempre a nuestra observación. Volviendo a nuestra propia era y lugar en el universo, vale la pena mencionar los espejismos cósmicos. A veces, la luz de objetos distantes pasa a través de regiones con diferentes densidades de materia, gas intergaláctico, plasma, campos magnéticos, y se dobla de maneras inesperadas.
Esto puede crear imágenes fantasma de objetos que en realidad se encuentran en una ubicación completamente diferente, o incluso ocultar objetos reales desviando su luz. Los astrónomos intentan explicar estos efectos, pero el cosmos es tan grande y complejo que siempre existe la posibilidad de que algo se nos oculte simplemente por la configuración aleatoria de la materia entre nosotros y el objeto. Quizás en algún lugar haya una galaxia brillante o un cuásar cuya luz se desvíe perfectamente de nuestra vista por un espejismo cósmico aleatorio. También hay fenómenos periódicos que están ocultos en el tiempo. Algunos objetos solo están activos por periodos cortos y luego se quedan en silencio durante años, décadas o siglos. Las estrellas variables cataclísmicas se encienden de manera impredecible. Las neoplasias repetidas explotan cada pocos años o décadas. A menos que observemos estos objetos en el momento de su actividad, permanecen ocultos entre miles de millones de estrellas ordinarias. El sistema solar también tiene sus propios ritmos ocultos. Cada 11 años, la actividad del Sol alcanza su punto máximo cuando aparecen numerosas manchas, llamaradas eyecciones de masa coronal en su superficie. Entre picos, el Sol está relativamente tranquilo. Pero este es solo el ciclo más obvio. También hay ciclos más largos, centenarios, milenarios, que afectan el clima y el clima espacial de la Tierra de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Y aún más profundas en el tiempo hay épocas ocultas de las que no sabemos casi nada. Durante los primeros 380.000 años después del Big Bang, el universo era opaco, el plasma era tan caliente y espeso que la luz no podía propagarse libremente. Todo lo que sucedió durante este periodo está oculto para siempre detrás de una niebla impenetrable de radiación cósmica de fondo de microondas. Podemos hacer suposiciones teóricas, pero nunca veremos esta era directamente. ¿Y qué pasó antes del Big Bang? ¿Había algo en absoluto? Algunas teorías sugieren un universo cíclico, donde cada Big Bang es seguido por un Big Bang y luego una nueva explosión. En tal escenario, podría haber habido universos anteriores al nuestro, cada uno con su propia historia, sus propias estrellas, galaxias, tal vez incluso sus propias formas de vida. Pero toda esta información sería destruida en las llamas del colapso y el renacimiento, oculta para siempre a cualquier posible observación. Otras teorías hablan del origen cuántico del universo, que surgió espontáneamente de un vacío cuántico sin ninguna causa previa. En este caso, la pregunta de qué había antes, simplemente no tiene sentido, ya que el tiempo mismo solo comenzó a existir con el Big Bang. No hay un antes, ni una historia de fondo oculta, solo una fluctuación cuántica que ha florecido en todo un universo. Pero quizás el secreto más profundo en el espacio es el secreto del futuro. No sabemos qué pasará con el universo a largo plazo. Si la energía oscura continúa acelerando la expansión, en 300.000 millones de años, las galaxias estarán tan lejos que se volverán invisibles entre sí. Cada galaxia se encontrará en una isla aislada del espacio rodeada de oscuridad vacía. En otro billón de años, todas las estrellas agotarán su combustible y se apagarán. El universo se sumergirá en la oscuridad eterna, iluminado solo por el tenue resplandor de los agujeros negros que se evaporan. Y después de incontables eones, incluso los agujeros negros se evaporarán por completo, dejando solo un mar enrarecido de partículas elementales a la deriva en un espacio en expansión infinita. Esto se llama la muerte térmica del universo, un estado de máxima entropía en el que no puede suceder nada más, ninguna estructura, ninguna vida puede surgir. O, si la energía oscura se comporta de manera diferente a lo que pensamos, es posible otro escenario, el Big Rip. En este caso, la expansión acelerada se volverá tan intensa que eventualmente desgarrará no solo galaxias, sino también sistemas estelares, planetas, moléculas, átomos. La tela del espacio en sí se romperá en pedazos. Esto sucederá en unos 22.000 millones de años, si esta teoría es correcta.
También existe la posibilidad de un Big Squeeze, si la energía oscura no es suficiente, o si cambia su naturaleza, la gravedad podría eventualmente ganar y el universo comenzará a contraerse. Todas las galaxias comenzarán a acercarse entre sí, las temperaturas aumentarán, finalmente, todo el universo colapsará en una singularidad similar a aquella de la que nació. Quizás esto sea seguido inmediatamente por un nuevo Big Bang y el ciclo comience de nuevo. Cualquier futuro que le espere a nuestro universo, está oculto para nosotros detrás de un velo de tiempo e incertidumbre. Podemos construir modelos, hacer predicciones, pero realmente no sabemos qué sucederá. Y esta es quizás la verdad más profunda sobre los objetos ocultos del cosmos: no importa cuánto descubramos, siempre habrá más que se nos oculte. Cada nuevo telescopio, cada nuevo detector, cada nueva teoría abre regiones del espacio que ni siquiera sabíamos que existían. Hace 100 años, no sabíamos de la existencia de otras galaxias. Hace 50 años, no sabíamos sobre los agujeros negros y las estrellas de neutrones como objetos reales. Hace 20 años, no sabíamos sobre la energía oscura. ¿Qué descubriremos a continuación? Tal vez haya formas de materia y energía que nuestra física ni siquiera supone. Quizás hay dimensiones del espacio que no podemos percibir. Quizás haya civilizaciones tan avanzadas que su tecnología nos parezca magia o fenómenos naturales. Quizás todo nuestro universo es solo una pequeña burbuja en una espuma multiversal sin fin, donde cada burbuja es un universo separado con sus propias leyes. El cosmos nos oculta la mayoría de sus secretos. La materia oscura y la energía oscura constituyen el 95% del universo, y no sabemos qué son. Los agujeros negros esconden singularidades donde nuestras leyes de la física dejan de funcionar. La mecánica cuántica alude a realidades paralelas que están separadas para siempre de nosotros. Las enormes distancias y limitaciones de la velocidad de la luz nos ocultan la mayoría de las galaxias. El tiempo nos oculta tanto el pasado antiguo como el futuro lejano. Y, sin embargo, a pesar de todo este secreto, seguimos buscando. Construimos telescopios más potentes, detectores más sensibles, desarrollamos teorías más complejas. Cada generación de astrónomos y físicos descubre algo nuevo, empujando los límites de lo conocido un poco más hacia el océano de lo desconocido. Y ahí es donde radica la verdadera belleza del espacio, no en lo que sabemos, sino en lo que queda por descubrir. Los objetos ocultos en el espacio no son solo curiosidades astronómicas. Nos recuerdan nuestra humildad frente a la grandeza del universo. Nos muestran que la realidad es mucho más rica y extraña de lo que podríamos haber imaginado. Nos invitan a seguir explorando, a seguir haciendo preguntas, a seguir mirando al cielo con asombro y curiosidad. Quizás lo más importante que nos dicen los objetos ocultos en el cosmos es que el universo no termina con lo que podemos ver. Detrás de cada cortina, detrás de cada horizonte, algo nuevo espera. Y mientras exista la curiosidad humana, mientras exista nuestro deseo de conocer lo desconocido, seguiremos quitando estos velos, uno a uno, acercándonos a la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad en la que vivimos. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda, lo que ves es solo la porción más delgada de espacio. Detrás de las estrellas que brillan en la oscuridad, hay todo un universo de objetos y fenómenos asombrosos, increíbles, a veces impresionantes. Nunca veremos a la mayoría de ellos. Algunos de ellos apenas estamos empezando a entenderlos. Y ni siquiera sabemos de la existencia de otros. El universo guarda celosamente sus secretos, pero no los oculta con malicia. Cada misterio es una invitación, un desafío para la próxima generación de investigadores. Y quién sabe, tal vez seas tú quien descubra el próximo objeto oculto del cosmos, quien arroje luz sobre otro misterio cósmico,
quien dé un paso hacia lo desconocido y regrese con nuevos conocimientos sobre este asombroso, interminable y eterno universo que esconde sus maravillas, en el que tenemos el honor de existir.